Estimados y estimadas, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Mauricio Mancilla, prodecana de facultad, profesora Karen Alfaro, director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales y del Magíster en Desarrollo Rural, profesor Gustavo Blanco, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades y del Magíster en Historia del Tiempo Presente, profesor Fabián Almonacid, director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, quien habla, profesor Yerko Monge, y subdirectora, profesora Marcela Vargas, estudiantes, académicos y funcionarios, comunidad académica en general. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta actividad de inauguración del año académico de Historia y Ciencias Sociales. En esta ocasión, nos es muy grato recibir en este espacio virtual a la profesora Jimena Valdés, académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y directora del Magíster Geografía y Ambientes y Territorio de la misma institución, quien desarrollará la conferencia Género y Trabajo Precario en la Agricultura Globalizada. Esta instancia es organizada en conjunto por la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Historia y Ciencias Sociales y los programas asociados a esta unidad, Magíster en Desarrollo Rural y Magíster en Historia del Tiempo Presente de la Universidad Austral de Chile. Agradecemos a la Oficina de Vinculación con el Medio, quienes están transmitiendo esta actividad en vivo por la plataforma Zoom y el fanpage de la Facultad de Filosofía y Humanidades UH. Asimismo, especial mención a la colaboración de Andrea Monreal, quien nos acompaña como intérprete de señas. A continuación, el profesor Fabián Almonacid otorgará unas palabras de inicio para esta actividad. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Primero agradezco a nuestra invitada por haber aceptado participar en esta inauguración de año académico tan tardío, pero dado la situación se entiende. Hemos hecho una alianza aquí entre los programas que están vinculados a la historia y las ciencias sociales y ese es el motivo de esta actividad. Bueno, yo quiero presentar a Jimena para especialmente los estudiantes que quizás no la conozcan. Bueno, como decía ayer, ya la profesora Valdés es actualmente académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en la Escuela de Geografía. Además es directora de Magíster en Geografía, Mención e Intervención Ambiental y Territorial de la misma universidad. La profesora Valdés estudió Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile a mediados de la década de 1960. Después vivió algunos años en París, el París de 1968, lo que la marcaría profundamente. Allí obtendría una licencia en Geografía en la Universidad de París 7. Posteriormente, durante los años de la Unidad Popular, vuelve a Chile. Después del golpe de Estado, regresa a París a principios de 1974. Allá retoma sus estudios de Geografía en la Universidad de París 7, donde obtuvo un magíster en Geografía y realizó estudios de doctorado en la misma disciplina. Volvió a Chile en 1978. Años más tarde obtuvo el doctorado en Estudios Americanos, mención en Historia Económica y Social en la Universidad de Santiago de Chile en 2005. La profesora Valdés es una destacadísima investigadora, especialista en estudios del mundo rural, género, trabajo femenino y masculino, especialmente artesanas rurales como las loceras. También ha estudiado temporeras y temporeros, familia, paternidad, violencia contra la mujer y en general los cambios ocurridos en estas temáticas en las últimas décadas. Ha desarrollado a la fecha 10 proyectos Fondesit, manteniendo una continua investigación sobre las problemáticas señaladas junto a un destacado grupo de investigadoras e investigadores. Ha publicado 15 libros como autora y coautora y ha coordinado y editado otros 5. Además, ha publicado más de 40 capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Dentro de su extensa obra quisiera destacar algunos de sus libros. En 1983 publica Historias testimoniales de las mujeres del campo, en coautoría con Sonia Montesinos, Macarena Mac y Kiray de León. En 1986, un año de mucha producción para nuestra invitada, publicó 3 libros, de los cuales destaco Los trabajos de las mujeres entre el campo y la ciudad, en coautoría con Macarena Mac y Paulina Mata. En 1988, La posición de la mujer en la hacienda. En 1995, Masculino y femenino en la hacienda chilena del siglo XX, en coautoría con Loreto Rebolledo y Angélica Wilson. En 2007,
la que fuera su tesis doctoral, La vida en común, transformaciones familiares en Chile y el medio rural en la segunda mitad del siglo XX. Y recientemente, en 2015, Trabajos y familias en el neoliberalismo, hombres y mujeres en las faenas de la uva, el salmón y el cobre, en coautoría con Loreto Rebolledo, Jorge Pavés y Gerardo Hernández. Un aspecto fundamental de la biografía de la profesora Valdés ha sido la preocupación central que ha tenido por la capacitación y promoción de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas. Fue una de las fundadoras en 1980 del Programa de Estudios y Capacitación de la Mujer Campesina e Indígena, PEMSI, el que sería con posterioridad en 1984 la base sobre la que se crearía el Centro de Estudios de la Mujer, CEM. Al interior de este participaría en la formación de una escuela de mujeres y de la cooperativa Almacén Campesino. En 1990, con el grupo del CEM que se relacionaba con el mundo rural, formó el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM, el que desde el año 2006 se llama CEDEM Género y Equidad. La profesora Valdés es la directora actual de esta organización, cuyos propósitos definen muy bien los compromisos de nuestra invitada, con la democracia y con modificar las relaciones de género existentes. Todo esto lo hace el CEDEM mediante variadas iniciativas, creando conocimiento, debatiendo, realizando extensión, docencia y otras actividades que promuevan una ciudadanía activa y crítica. Por todo ello, se entiende que la profesora Valdés no solo haya estado preocupada de generar conocimiento científico, que lo ha estado, sino también de apoyar un fortalecimiento del conocimiento de las mujeres campesinas y de los oficios que realizan. Pero esto no solo para preservar ciertas tradiciones, sino también para sumar al conocimiento propio de las artesanas el conocimiento entregado por expertas. Educación popular en su mejor versión. Ello se ve reflejado en muchos de sus escritos, donde ha incorporado numerosos testimonios de mujeres campesinas. Las protagonistas de la historia cuentan su vida, sus conocimientos, le dan sentido a sus experiencias y a la vez enseñan a otras mujeres. Quizás si hubiera que escoger un libro que representa estas ideas y convicciones de Jimena, yo destacaría Oficios y Trabajos de las Mujeres de Pomaire, publicado en 1986 en coautoría con Paulina Mata. La primera vez que uno escucha este título, inmediatamente piensa en la obra griega clásica Trabajos y Días, de Hesíodo, de la que se ha dicho que es una, comillas, síntesis perfecta de mitos, experiencias personales, tradiciones agrícolas y sabiduría popular. Lo mismo se podría decir de alguna de las publicaciones de la profesora Valdés. Quizás esta relación entre el poema clásico y nuestra invitada sea más que una casualidad. Lo digo porque pensando sobre esto me he encontrado un capítulo del libro escrito en 1988 por Jimena, llamado Los trabajos y los días de las mujeres, publicado en el libro Notas sobre una intervención educativa, ediciones SEM. Volvamos al libro sobre las mujeres de Pomaire. Esta obra recupera el conocimiento artesano de las mujeres campesinas que deben enfrentar la descomposición de su modo de vida, así como destaca la conexión que estas mujeres generan mediante este oficio con la historia centenaria del territorio en el que viven. También, la artesanía permite a las mujeres sobrevivir sin depender de un hombre y a la vez lograr reconocimiento social por su oficio. Así como los griegos de Hesíodo superaron una crisis agraria con trabajo, las mujeres alfareras de Pomaire y las demás estudiadas por Valdés en Pilén y Quinchamalí han podido construir su destino a través de su trabajo, con la salvedad de que en el caso de las mujeres alfareras, su trabajo no ha tenido el reconocimiento ni la visibilidad del trabajo agrícola tradicional hecho por hombres. Escritos como este, de los cuales hay varios ejemplos en la obra de la profesora Valdés, algunos más académicos en forma de artículos, otros menos, como los testimoniales, muestran el permanente interés que ha tenido nuestra invitada por mantener un contacto estrecho con la sociedad, con las mujeres rurales, evitando el aislamiento y encierro que cada vez más frecuentemente se impone en las universidades y en la vida académica. En este sentido, Jimena Valdés nos enseña a comprender verdaderamente cuál debe ser el propósito de nuestras actividades académicas.
Bueno, después de esta brevísima presentación de nuestra invitada y agradeciéndole nuevamente haber aceptado la invitación que le hiciéramos, dejo con ustedes a Jimena Valdés. Bueno, yo creo que yo no sabía todas las cosas que había hecho Fabián. Se me habían... Bueno, yo quiero agradecer a Fabián Almonacid de esta invitación, realmente de algo que nos sirva a la pandemia, ¿no? De no estar tan encerrados en nuestras universidades, en nuestros lugares de trabajo, y yo estoy muy contenta de estar con ustedes acá en la Universidad Austral y con personas de historia. Yo empecé estudiando historia, yo después la abandoné, estudié arqueología y después me fui a la geografía, pero bueno. Estoy agradecida, me parece importante que nos comuniquemos entre distintas universidades y que compartamos lo que sabemos y lo que no sabemos. Sobre todo las preguntas, ¿no? Las preguntas que nos abren nuestra sociedad, y una sociedad tan compleja, sobre todo para las mujeres del campo, ¿no? Y yo les voy a hablar de las temporeras, ¿ah? Dentro de las cosas que yo he hecho, lo que más me apasiona en este minuto es indagar en el trabajo temporal en la agricultura y en el proceso de feminización que ha tenido esta labor femenina, en un contexto, ¿cierto?, en que tuvimos una reforma agraria en nuestro país entre 1964 y 73, un golpe militar que cambió los avances que hubo. Quizás en el proceso más importante ocurrió en el siglo XX, en el proceso de democratización que significó la reforma agraria para el campesinado, que aun cuando tuvo estas características para las mujeres no fue tan así, porque la reforma agraria y toda la legislación de esa época ocurrió en un contexto en que la sociedad privilegiaba, ¿cierto?, la asociación hombre-trabajo, mujer en la casa, ¿no? Y la asignación de las propiedades que quedaron después del golpe de Estado fueron hacia los hombres, lo que acentuó de alguna manera las prácticas culturales campesinas, donde las propiedades estaban fundamentalmente en manos de los hombres. Y en ese periodo, así como el Estado en el posfordismo privilegió el trabajo de las mujeres fuera del hogar, durante el periodo de sustitución de importaciones que va a culminar con la reforma agraria, el discurso era que las mujeres se quedaran en la casa al cuidado de su familia, ¿no? Y tenemos organizaciones sociales como los centros de madres que promulgaban, promovían esta figura de la dueña de casa, al contrario de lo que va a ocurrir después del golpe de Estado y en general, cuando se abre un nuevo proceso de globalización en el planeta, a partir de la crisis del petróleo del año 73, y con toda la irrupción del neoliberalismo y la globalización, el discurso va a cambiar. Y el discurso va a contribuir a la promoción de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Durante la dictadura había una idea de que el ama de casa era la figura sacralizada femenina, pero la realidad andaba por otro lado, y con las altas tasas de cesantía masculina, las mujeres irrumpen en el mercado de trabajo, y fundamentalmente en este mercado de trabajo que se abre en los años 80, fines de los 70, 80, con el incremento de la fruticultura y con la orientación de nuestra economía, con una vuelta, digamos, agroexportadora, y la orientación de nuestra economía desde la producción para el mercado interno, durante el periodo de sustitución de importaciones, hacia la producción para el mercado externo con este nuevo modelo neoliberal. Entonces, de eso yo les quiero hablar. He hecho algunos cuadritos, algunos gráficos para introducir el tema, y después vincularme más a lo que ocurre en algunos cultivos y en algunos otros países, ¿no? Entonces pasemos a la primera,
re complicado con estos cuadritos, pero pasemos a la primera imagen. Entonces vamos a trabajar con dos conceptos, ¿cierto? Trabajo precario y género. ¿Cuál es la característica a grandes rasgos del trabajo precario? La inestabilidad, la estacionalidad, la vulnerabilidad, la informalidad, y esto se encarna muy enteramente, digamos, en la agricultura, y sobre todo está, cristaliza en el trabajo temporero, en el trabajo temporal, en distintas actividades de exportación. Aquí las referencias, bueno, yo soy muy amiga de revisar, visitar y revisitar a Robert Castell, que comienza uno de sus trabajos, La metamorfosis y la cuestión social, el aumento de las incertidumbres, pero también estudios que se han hecho tratando de comparar lo que ocurre en las agriculturas globalizadas de la cuenca mediterránea con las agriculturas globalizadas de América Latina. Y este es un estudio de Andrés Pedreño que se llama De cadenas, migrantes y jornaleros, que incluye los trabajos sobre temporeros y jornaleros en varios países latinoamericanos. Hay un artículo ahí interesante de Alicia Reigada que se llama Los nuevos jornaleros, está incluido en este libro, y esas un poco son mis referencias bibliográficas. En cuanto al concepto de género, ¿cierto? Es la construcción cultural de la diferencia sexual, este concepto basado en los datos de la biología. Hay muchas autoras, entre otras Danielle Kierkegaard, por ejemplo, que afirman que el trabajo también tiene género, y en el mercado de trabajo se construyen los géneros, ¿no? Y vamos a ver cómo se hace viendo estos ejemplos que yo quiero tratar ahora en algunos cultivos y en algunos países, en Chile, México y España fundamentalmente. Quiero decir una cuestión que me parece interesante cuando uno indaga en colocar el enfoque de género en las investigaciones que realizamos, que no hay que estudiar solo el trabajo, solo el campo laboral, como diría Bourdieu, sino que hay que estudiar también lo que ocurre en los espacios reproductivos, fundamentalmente en la familia. Y yo quisiera decir que la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo agrícola, en el caso de nuestro país, se produce en conjunto a importantes cambios demográficos. Nosotros tenemos todo un discurso en Chile, desde el Frente Popular hasta la Unidad Popular, va a terminar con dos populares, en que se promueve la figura de la mujer en la casa, ¿no? Y se promueve también la constitución de la familia conyugal, sancionada por el matrimonio. Hay discursos, creo que en el siglo XIX, en el siglo XX, la Iglesia tuvo el discurso de la familia bien constituida, pero no tuvo mucho éxito, porque a comienzos del siglo XX y sobre todo en el siglo XIX, la cantidad de hijos ilegítimos y de familias no consagradas por el matrimonio era enorme. Sin embargo, el discurso del Estado, y sobre todo desde el Frente Popular adelante, va a tener un gran éxito en la adecuada, comillas, constitución de la familia vía matrimonio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con el cambio de modelo económico, con el fin del modelo de sustitución de importaciones, con el debilitamiento del sistema de protección social? Van a generarse cambios demográficos importantes, dentro de lo cual, para el tema que nos interesa, lo más importante es el aumento de la jefatura de hogar femenina, ¿no? Tenemos una enorme cantidad de mujeres, sobre todo en los sectores populares, donde la familia está constituida por mujer, hijo, a veces abuela, nietos, etcétera, etcétera, pero un gran aumento de la jefatura de las familias matricentradas, digamos, lo que va a ser distinto a todo lo que va a ocurrir y a todo el discurso estatal que va a predominar durante el periodo de sustitución de importación. Para adelantar un poco, hoy día cerca de un tercio de la fuerza de trabajo en la fruticultura es femenina. El último censo, ahí vamos a ver unos cuadritos del 2007, el Censo Agrícola Forestal, va a decir que alrededor del 33% de las mujeres trabajan
como asalariados temporales en la agricultura. Sin embargo, un estudio más reciente de la Católica, del Departamento de Economía Agraria, nos va a decir que basado en una encuesta temporal, alrededor del 60% de la fuerza de trabajo en la fruticultura es femenina. También hay trabajos interesantes de Stephanie Barrientos, creo que se llama así, de los procesos de feminización que se han producido, no solo en el trabajo productivo, el primer eslabón de las cadenas globales, sino que el conjunto de las cadenas globales, al igual que los cultivos, están marcados por procesos de feminización. Pasamos a la siguiente. En términos de las relaciones contractuales que se producen en la agricultura, lo que está más generalizado, ¿cierto?, es el contrato indefinido de trabajo que corresponde en su gran mayoría al trabajo de los obreros permanentes. En cambio, el contrato por faena o a destajo está repartido entre hombres y mujeres, pero caracteriza la inserción laboral femenina en la agricultura. Con respecto a la jornada laboral, tenemos en la fruticultura labores de potrero, donde trabajan hombres y mujeres a la par, y tenemos labores de packing, donde fundamentalmente trabajan mujeres. Alrededor del 70% de la mano de obra de las labores de packing son femeninas. Y con respecto a las condiciones de trabajo, ¿a qué están expuestos estos trabajadores agrícolas? Primero que nada, uno de los temas que han reivindicado las organizaciones sindicales y gremiales de trabajadores agrícolas es la cuestión de los agrotóxicos, ¿no? Los agrotóxicos son elementos que no solo provocan enfermedades silenciosas a lo largo de la vida de los trabajadores, como el cáncer, por ejemplo, sino que malformaciones congénitas y una serie de problemas asociados a la inhalación de estos productos. Exposición al sol, en el caso de las labores estacionales son todas de verano, por lo tanto la exposición al sol es enorme. Bajas temperaturas y humedad en el caso de los arándanos, por ejemplo. Y el trabajo en cadena en los packing. Por otra parte, tenemos el fenómeno en conjunto con el proceso de flexibilización y de precarización del trabajo, tenemos los intermediarios de mano de obra con la subcontratación de mano de obra con enganchadores, contratistas, lo que va a derivar, cierto, según los territorios, en campamentos o colectivos de trabajadores. La próxima. Citando a Milton Santos, este geógrafo brasileño nos va a decir que cada momento de la historia tiende a producir, cierto, un orden espacial que se asocia a un orden económico y un orden social. Es el caso de la fruticultura. Apelando a otro geógrafo, Harvey nos va a hablar de una nueva edición internacional del trabajo. Y esto ha condicionado o causado por un cambio en los hábitos alimenticios en los países del norte, en los estratos de altos ingresos, y las ventajas comparativas de producir a contraestación en el sur para la demanda que se origina en el norte, por condiciones de suelo, de clima, de agua y de fuerza de trabajo barata, ¿no? En este tipo de actividad se caracteriza por el trabajo precario en las agriculturas intensivas en mano de obra, por procesos no solo de feminización, sino de etnización y racialización de estas labores. Yo les recomiendo leer, está en la página web, hay un estudio del año 2012 de la FAO, CEPAL y la OIT que se llama Las mujeres temporeras agrícolas, que se basa en investigaciones en 7 países, Chile, Argentina, Brasil, México, y se me olvidan los otros, que es bien interesante porque todos estos fenómenos de feminización, etnización y racialización van a cristalizar en las experiencias del trabajo agrícola en estos países. Y bueno, la feminización de las cadenas agroalimentarias, por último. Pasamos a la próxima. Este cuadrito me interesa mucho que retengan la tercera línea.
Está basado en datos de los censos agrícolas del año 76, 97 y 2007. Es bastante viejo el último censo, pero nos habla de la evolución y las tendencias, ¿cierto? Chile, como ustedes saben, y sobre todo los historiadores, fue a partir del siglo XIX y parte del siglo XX un gran exportador de trigo, y aquí tenemos qué ocurrió con los cereales, dentro de los cuales el trigo es el más importante, cómo decrece la superficie sembrada de trigo entre el año 76, plena contrarreforma agraria, hacia el año 2007. Un decrecimiento enorme de la superficie que contribuía a los bienes salarios, ¿cierto? A la producción de trigo y de producción de pan para el mercado interno. No es que haya disminuido la producción porque se ha tecnificado y se ha aumentado enormemente la productividad de trigo, pero en términos de superficie, esa va a ser la disminución. Otro tema es la vieja tradición chilena del poroto, digamos, de alimentación en base a poroto, lentejas, garbanzo. Vemos una disminución brutal de las superficies con un fenómeno que se va a encarnar en lo que ocurre hoy día, ¿cierto? Que la gente no tiene plata para comprar legumbres, estas se importan de Canadá, de la India, no sé dónde, pero esto va a revelar una crisis también de las economías campesinas, que eran las donde se concentraba la producción de leguminosas. Y contrariamente a estos fenómenos, vamos a tener un enorme aumento de las superficies de frutales de 89.000 a 328.000 hectáreas. Es decir, el territorio nacional va a estar ocupado, ¿cierto?, por un rubro que está destinado a abastecer el mercado externo y minoritariamente al mercado nacional con lo que sobra. Las viñas va a ser más o menos estable, una situación que se ha mantenido. Bueno, y no vamos a tocar el tema forestal porque este es más complicado todavía, en términos de ocupación del espacio. Pasamos a la próxima. Y acá, entre los cambios del uso del suelo, está graficado, ¿cierto? Vemos el cuadrito que les mostré, lo vemos en términos gráficos con una enorme expansión de los frutales entre el año 76 y 97, y 2007, perdón. La próxima. Y aquí hay un cuadro que es interesante, yo traté, el rojo son la uva de mesa, no me resultó ponerle el abajo. El amarillo es la cereza y el otro, el más claro, son los arándanos. Entonces, yo quería ilustrar un poco cómo se configuran estos territorios de estos cultivos, que son, estos tres cultivos son los más intensivos en uva, más intensivos en uso de fuerza de trabajo. Y están distribuidos diferencialmente, ¿cierto?, a lo largo del territorio, con una proporción de superficie ocupada mayor en la uva de mesa, le siguen los cerezos y después los arándanos distribuidos entre la sexta y la 14ª región, la uva de mesa entre la tercera y la sexta, y la cereza fundamentalmente en la sexta y séptima región. La otra. Estos gráficos, estos cuadros vienen del trabajo de la Universidad Católica, el Departamento de Economía Agraria, y me parece interesante colocar el número de jornadas hombre. Los agrónomos todavía no han interiorizado que las mujeres trabajan en estas cuestiones, entonces le ponen jornada hombre. Pero la jornada hombre en el arándano es de 612 anuales, en la uva de mesa de 540 y en el cerezo de 464 jornadas anuales. Aquí vemos, ¿cierto?, la gente se va a producir esta fruta. Y el cuadro que está a mano derecha mía va a decirnos, va a entregarnos información sobre el costo de la jornada por regiones. Y aquí tenemos un dato muy interesante, porque después les voy a hablar de los arándanos y de la uva de mesa, la diferencia salarial entre la Araucanía y Atacama. En Atacama tenemos
salarios que duplican los salarios de la Araucanía. Y aquí el profesor Almohacid debe saber mucho más que yo por qué son tan bajos en la Araucanía. La próxima. Territorios frutícolas de exportación. ¿Cuáles son las características? Otras de las características de estas actividades. Una alta tecnología. Por ejemplo, aquí tenemos el Valle de Copiapó, en el norte, en la región de Atacama. La tecnología es fundamentalmente tecnología de riego. Lo que se ha invertido en riego en esta región es enorme, y con una ampliación de la frontera agrícola. Este valle en esta región minera no existía antes de los años 70. Entonces hay una ampliación de la frontera agrícola, inversión en alta tecnología a través del riego y problemas hídricos que se van a producir en estos valles a raíz de la ampliación de la frontera agrícola y de la tecnología de riego. Un caso es el Valle de Copiapó, ¿cierto? Con prácticamente la extinción del río Copiapó, pero el más brutal es lo que ocurre en el Valle de Petorca la Ligua con los cultivos de paltos y limones, donde prácticamente todo el pequeño campesino del valle desapareció por la apropiación hídrica de las grandes empresas que producen palta. Y aquí tenemos una imagen de los arándanos. Ya, dale nomás, pásala, la otra. Las diferencias de género entre hombres y mujeres en el mercado laboral agrícola. El empleo femenino estacional corresponde al 70% del empleo femenino total en la agricultura anual. El 10% de la fuerza de trabajo tiene empleo agrícola permanente en el caso de las mujeres. Y el empleo masculino, contrariamente, corresponde al 18% del empleo masculino anual, y el 90% de la fuerza de trabajo masculina tiene empleo permanente. Esto según los datos del último censo del 2007, ¿no? Y aquí hay un número sacado del estudio de la Universidad Católica, según el cual habría 551.376 temporeros con un 60% de mujeres en nuestro país al año 2014. El otro cuadro. ¿Qué es lo que podemos ver en este mercado de trabajo? Que hay distintas categorías de desigualdad. No hay solo desigualdades de género, sino que de etnia y de nacionalidad. Y también desigualdades territoriales, ya que los salarios, como vimos en el cuadro anterior, decrecen hacia el sur, y en Atacama duplican el monto del salario que ganan los temporeros de la Araucanía. ¿Por qué? ¿Por qué se puede producir esto? Hipótesis. En Atacama hay una muy débil presencia de pequeños propietarios agrícolas, según un dato que encontré, eran 2.118, mientras en la Araucanía llegan a 56.000 pequeños propietarios, según ODEPA en el año 2016. Es decir, tenemos presencia en esta región al sur, ¿cierto?, de una enorme cantidad de pequeños propietarios, de entre los cuales, como ustedes más que yo saben, una parte significativa son mapuches. También otro elemento que podría estar jugando en explicar la diferencial de salarios entre Atacama y la Araucanía es que, Atacama es una zona minera que se caracteriza por altos salarios, ¿cierto? Y otra es una zona cerealera o forestal que tiene salarios mucho más bajos que lo que existe en la minería. ¿La otra? Bueno, la uva de mesa. A mí me ha tocado, dentro de los fondos que nombró Fabián, el profesor Fabián, he hecho algunos estudios sobre la uva de mesa en el Valle de Copiapó, y yo les quisiera entregar algunos de los hallazgos que se hicieron en un estudio del 2005 para la Dirección del Trabajo, en un Fondesit del 2012, que ahí está el nombre del libro que difunde los hallazgos de este estudio, ¿cierto? Algunos de los hallazgos que encontramos acá en la uva de mesa.
Primera cosa, Atacama es una región sumamente especializada en uva de mesa. Podemos encontrar una poca superficie en cítricos, en mandarinos y otra en olivos, pero no es como en la zona central que hay kiwis, manzano, cerezo, naranjo, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una especialización en la uva de mesa. Estamos en presencia de empresas nacionales y transnacionales. Y hay un elemento novedoso en esto, ¿cierto? Que las transnacionales no son solamente la Dow, la Unifruti, empresas norteamericanas, sino que hay empresas chilenas que se han transnacionalizado, por ejemplo, empresas que están en Atacama chilenas que han comprado tierra en el Valle de Ica, en Ecuador, para producir uva mucho más tempranamente que en el Valle de Copiapó. El Valle de Copiapó y Atacama en general es la primera región en la maduración de la fruta para exportaciones a contraestación al hemisferio norte. Es un territorio de expansión de frontera agrícola, como les había indicado a raíz de la expansión del uso del riego mecánico. Se contratan mujeres indígenas y extranjeros, y dentro de los extranjeros, lo que yo logré ver en el año 2000, en el libro este del 2014, es que hay contratación de colombianos, ecuatorianos, pero fundamentalmente peruanos y bolivianos. Y en esta investigación que estamos llevando a cabo ahora con un equipo de la Academia de Humanismo, hemos encontrado presencia también de haitianos en la temporada agrícola pasada. ¿Cuáles son las características de este trabajo? Salario a destajo, una gran cantidad de campamentos para migrantes extranjeros y nacionales, porque aquí confluye migración andina, Perú y Bolivia fundamentalmente, y desde el sur migración mapuche, ¿ya? A las jornadas, a las temporadas de la uva. Y otro elemento es la gran cantidad de subcontratación de fuerza de trabajo, de contratistas que logran desplazar a la mano de obra desde el sur del país al norte y desde el sur al norte y desde el norte al sur también, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias de género con respecto a la movilidad geográfica? A ver, voy a sacar nuestras caras de acá. Con respecto a la movilidad geográfica de los trabajadores. Aquí hay diferencias al interior de la categoría mujer, ¿cierto? Hay temporeras con parejas e hijos que trabajan cerca de las empresas. Mujeres casadas o unidas con pareja suelen no moverse en el territorio. Pero yo les hablé de los cambios demográficos. Las temporeras jefas de hogar se hacen el salario siguiendo la maduración de la fruta. Vale decir, comienza la temporada en Copiapó, luego bajan al Valle del Huasco, después al Valle de Aconcagua, del Huasco, de Limarí, de Aconcagua, del Elqui, Limarí, Aconcagua, y así van bajando de norte a sur para lograr constituirse el salario, ¿cierto? Sumando los empleos que logran en los distintos valles en un mismo cultivo. Encontramos temporeras migrantes andinas que siguen el mismo itinerario laboral de estas chilenas que se desplazan de valle en valle. Hombres copiapinos trabajan bien poco en la uva de mesa. ¿Por qué? Porque tienen una oferta salarial que triplica el salario en la agricultura y trabajan en la minería. Y encontramos ciertos migrantes internos mapuches y extranjeros bolivianos, peruanos, haitianos de ambos sexos que trabajan en la uva. Más o menos estas fueron las características que encontramos, y el concepto de territorio circulatorio es interesante para entender que no solo han habido cambios demográficos, sino que han habido cambios en los modos de asentamiento de la población en el territorio. Frente a una población en el tiempo de la hacienda, antes de la reforma agraria, sedentaria, con una pequeña fracción de peones y gañanes que se desplazaban en el territorio, hoy día encontramos cierto peonaje rural en clave femenina desplazándose a lo largo del territorio para constituir el salario a través de la movilidad geográfica. La próxima. Arándanos, en el Fondesit que estamos haciendo,
¿cierto? Indaga en el agua de mesa y en los arándanos, en Atacama y en la Araucanía, y hasta ahora que hemos encontrado en una primera trabajo de terreno, y aquí compartimos estos hallazgos con los trabajos del profesor Fabián Almonacid, encontramos mujeres mayores mapuches trabajando en los arándanos, mujeres adultas mapuches, hombres mayores mapuches jubilados, hombres chilenos, adolescentes menores de 18 años mapuche y no mapuche y extranjeros haitianos. Características de este trabajo: salario a destajo, una selección y exclusión de la mano de obra según un mínimo de cajas que aseguren el salario mínimo. O sea, hay una especie de, una suerte de disciplinamiento laboral por productividad. Y a diferencia de Atacama, que hay muchos subcontratistas, contratistas de mano de obra, aquí encontramos una suerte de enganche en los pueblos, es decir, personajes, fundamentalmente mujeres jóvenes, que en los pueblos llaman por radio y por distintos mecanismos a la población a adscribirse, ¿cierto?, a las empresas de cultivo de arándanos. Otra cosa interesante que encontramos acá es que las estrategias empresariales están vinculadas y profitan de los subsidios estatales. Puse mal estatales. ¿Por qué? Porque si uno estudia la composición de ingresos de los temporeros de los arándanos, temporeros y temporeras de los arándanos, tenemos que hay un aporte del salario estacional por 2 a 3 meses, 1 a 3 meses los arándanos, de uno o más miembros de la familia. Tenemos el subsidio único familiar, el SUF, que también forma parte de la composición del ingreso familiar. Tenemos pensiones de vejez, gente muy vieja que trabaja en los arándanos, mayores de 65 años, jubilados que trabajan en los arándanos. Tenemos el aporte de los jardines municipales para hijos de temporera, que es una vieja política que venía del CERNAM, que se desplazó desde el gobierno central hacia los municipios, y tenemos becas para estudiantes hijos de trabajadores del arándano, fundamentalmente mapuche. Y al lado de esto tenemos otra cosa que no hay en Atacama, que es la propiedad de tierras, el campesinado, sobre todo mapuche, que contribuye a alimentar las necesidades de mano de obra de estas cadenas globales de los arándanos, ¿cierto? Muchos de los trabajadores pertenecientes a comunidades indígenas que de alguna manera complementan este salario mínimo y algunos un poco más, ¿cierto?, que perciben en los arándanos con producción de subsistencia de trigo, de papas, de hortalizas, etc. La próxima. Y tomé un caso de la frutilla que sale de nuestro país y tiene que ver con las mujeres marroquíes migrantes a España, a Huelva. Aquí hay un fenómeno que es muy interesante y que no va a ilustrar solamente la cuestión de la frutilla y las mujeres marroquíes en Huelva, sino que es un fenómeno que se produce en Europa con un sistema de contratación, en Europa y en México, Estados Unidos, con sistemas de contratación pactados. Aquí el dato es que hay desde 2006 un número de mujeres marroquíes que migran estacionalmente a la cosecha de frutillas en España, ¿cierto?, en la localidad de Huelva, que aumentó desde 1.800 mujeres en el año 2006 a 17.000 mujeres migrantes marroquíes el año 2009. ¿Y de qué se trata esto? De un programa de gestión, se le llama Programa de Gestión Ética de la Inmigración Estacional, financiado por la Unión Europea, que va a abarcar también a Rumania, Bulgaria y otros países. Son acuerdos, en este caso de la frutilla, entre la municipalidad de Cartaya, en Marruecos, con el municipio de Huelva, para establecer un contrato de empleo al origen, se llama esto, de mujeres con hijos para asegurar el retorno. Y esto es interesante de ver cómo, dentro de los atributos que tiene que tener esta mano de obra, tiene que ser mujeres con hijos, porque eso les asegura la vuelta, que no se van a quedar en Europa y van a retornar al país de origen. Esta circulación migratoria, por otra parte, está impuesta por ambos países a través de condiciones de reclutamiento draconianas. Ser mujeres y tener hijos son las dos condiciones exigidas para ser candidatas a la selección.
Se trata de mujeres rurales, precarias, pobres, vulnerables, entre 30 y 40 años, la mitad casada, la mitad viuda y divorciada, la mayoría analfabeta. La mayoría de las mujeres gana entre 1.000 y 1.500 euros al mes, el resto gana menos de 1.000 euros al mes. Estos datos se basan en el estudio que después les puedo mandar este PowerPoint, ¿ya? En un estudio de Claudia Arap que entrega estos datos. La próxima. Y aquí quisiera ver otros sistemas pactados y no pactados de reclutamiento de jornaleros o temporeros, hombres y mujeres, en este proceso de internacionalización del mercado de trabajo y desterritorialización de las poblaciones de mujeres y campesinos indígenas para nutrir de fuerza de trabajo a estas agriculturas globalizadas. Un poco para decir que esto no es nuevo, este sistema comienza con el programa de Braceros México-Estados Unidos, que dura desde el año 42 al 64. Después hay también programas de contratación al origen en acuerdos migratorios bilaterales consolidados en el 2001, que involucra población del Magreb, del norte de África y África subsahariana. También involucra mujeres con hijos, marroquíes, rumanas y búlgaras, ¿no? Esta exigencia de tener hijos se extiende a las rumanas y a las búlgaras, a los ex países del este. Después hay otro programa que se llama H2A, de México a Estados Unidos, de jornaleros que migran a las hortalizas y a las frutas en el sur de Estados Unidos. Y también está el programa de trabajadores agrícolas temporales, que tiene un origen en el año 74, de hombres casados y unidos de México a Canadá. En América tenemos reclutamiento en Estados Unidos y Canadá de mexicanos indígenas. ¿Y qué es lo que, esto un poco para volver a la Araucanía, ¿no? a la población indígena que nutre la cadena de los arándanos? ¿Cuál es la característica del reclutamiento en Estados Unidos y Canadá de mexicanos? Es que son en su mayor parte mano de obra indígena, hombres y mujeres, náhuatl, tzotziles, mixtecos, etcétera, etcétera, que se originan en los estados más pobres de México, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Hay migraciones internas también en el caso mexicano, del sur al norte de México, de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, a Baja California, Sinaloa, Sonora. Las características de este tipo de migraciones mexicanas son de hombres solos y familia, incluyendo el trabajo infantil, que está muy extendido en este tipo de labores, y en Europa, ¿cierto?, desde el Magreb y África subsahariana, incluyendo los países del este, pero especificando en los últimos pactos bilaterales que la condición de la migración tiene que ser de mujeres con hijos. La otra. Y un poco a manera de conclusión, ¿tengo tiempo todavía? Sí, bueno. A manera de conclusión, estamos frente a un trabajo precario en economías exportadoras intensivas en mano de obra, con una configuración de mercados laborales feminizados, etnizados y racializados en cadenas agroalimentarias, y uno de los casos que vimos superficialmente, por supuesto, es el de la uva de mesa y los arándanos en Chile y frutillas en España. Los trabajos precarios están caracterizados por género, etnia y nacionalidad, y por migraciones internas a los países e internacionales. Aquí una de las autoras que más ha tratado este tema es Sara María Lara en México. Después, otro elemento, que las empresas orientadas a mercados globales, hay varios tipos de migraciones laborales, por ejemplo, migraciones pendulares y establecimiento de territorios circulatorios, ¿cierto?, en estos ámbitos que van de zonas pobres a zonas intensivas en mano de obra, como es el caso mexicano. Hay uso de mano de obra femenina indígena con pocas o sin tierra y extranjeros, y aquí la pertenencia, la propiedad de las tierras en los sectores indígenas es un factor importante a retener en esta caracterización del reclutamiento de la mano de obra.
Otro elemento es el reclutamiento por programas de migraciones estacionales pactadas bilateralmente, con migraciones organizadas por sistemas de subcontratación entre empresas y contratistas, por ejemplo, los coyotes en México. O sea, hay una coexistencia de migraciones pactadas con migraciones espontáneas, podríamos decir, que no son tan espontáneas porque en el caso mexicano se ve que los mismos empresarios contratan, ¿cierto?, a contratistas que se llaman coyotes en México para que vayan a las zonas indígenas a reclutar mano de obra. La próxima. Para concluir con el concepto de género, algunos alcances respecto al concepto de género y trabajo precario en la globalización neoliberal, yo quisiera decir que acá hay un paralelo, ¿cierto?, entre la feminización del mercado de trabajo agrícola, hacia cada vez más participación de mujeres en estas labores de exportación, y por otra parte discursos y políticas públicas que ya se ha hecho como un rezo ya con la perspectiva de género, que tienen serias limitaciones en aminorar las desigualdades entre hombres y mujeres y entre distintas categorías laborales. O sea, todas estas políticas públicas que apelan a afirmar que la política pública no es neutral, ¿cierto? La política pública que había durante el periodo de sustitución de importaciones generalmente favorecía al segmento masculino de la población, por lo tanto no es neutral, frente a esta idea de que hay que establecer una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Lo que ocurrió son más bien cambios a nivel de los derechos civiles, por ejemplo, divorcio, aborto por 3 causales en el caso chileno, la ley de filiación, una serie de legislación, ley de violencia intrafamiliar, o sea, una serie de leyes que van a contribuir a la expansión de los derechos civiles de las mujeres, pero en este contexto de globalización neoliberal, esto no se condice ni cristaliza en derechos a nivel del campo laboral, puesto que las temporeras y las mujeres están inscritas en trabajos precarios, informales, temporales, eventuales, vulnerables, sin derecho a protección social, y aquí hay autores, ¿cierto?, como Nancy Fraser, que hablan de la expansión del reconocimiento hacia las mujeres causada por esta ampliación de los derechos civiles, pero en ausencia de redistribución, es decir, el límite que en contextos neoliberales y de globalización tiene una mejor redistribución en términos de ingresos al trabajo. Hay una autora, una historiadora griega, que se llama Eleni Varica, que habla de los nuevos parias de la modernización, y yo creo que no es inadecuado hablar de parias de la modernización agraria, de la reestructuración de las economías agrarias en nuestros países, ¿cierto?, para usar esta metáfora de paria y caracterizar el trabajo y la inserción femenina en la agricultura global. Hasta por ahí yo dejaría la exposición. Muchas gracias, profesora ¿Cuánto Valdés. tiempo usamos? Justo los 50 minutos que habíamos conversado también. Uf. Sí, así que muchas gracias. Damos espacio ahora, profesora, a una ronda de preguntas, ¿ya? Así que quienes quieran establecer alguna acotación, pregunta, pueden hacerlo levantando su mano en la barra de participantes también. Profesor Fabián Almonacid. Estaba aplaudiendo. Ah, ya. Robinson, aquí levantó su mano. Que se activa tu audio. Ahí sí, ahí sí. Buenas tardes a todos y a todas, y agradecer a la profesora Valdés por esta exposición. Yo creo que es muy interesante escuchar, digamos, procesos que nosotros vemos en nuestro territorio, pero que también tienen una consistencia y un relato, digamos, en otros
territorios tan lejanos como Andalucía, en España, o en México, ¿cierto? Como lo ha señalado la profesora Valdés, agradecer primero su presentación, primera cosa. Segundo, tengo una duda, yo no soy un experto en historia económica, no me dedico a eso, pero sí, viendo los procesos históricos desde la reforma agraria para acá, ¿cierto? En nuestro territorio por lo menos, hay una cuestión que me asalta la duda de la mano de la idea esta de el rol de las mujeres en la economía, y particularmente en el mundo campesino. Particularmente siempre se asumió en el sur de Chile por lo menos, que el rol de las mujeres estaba asociado a la producción, ¿cierto?, de bienes, particularmente de características domésticas. Y que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de Wallerstein, por ejemplo, de la unidad familiar que mantiene, ¿cierto?, un plusvalor, ¿cierto?, sobre la producción del trabajo que hacen los hombres para un patrón o para una empresa, por ejemplo. Estoy pensando en el caso forestal en Panguipulli, en la zona cordillerana de esta región. Las mujeres acompañaban esa producción con la crianza de pequeños animales, ¿cierto?, de aves de corral, de huerta, de miel, de un montón de otras cosas que servían al hogar y a la economía familiar. Desde ese punto de vista, esto me da la impresión que desaparece, y tal vez una de las grandes pérdidas tiene que ver con eso también, y cómo las mujeres encuentran otro lugar en esta economía precarizada, esta última idea de esta historiadora griega que usted señalaba. Entonces me gustaría ver si usted considera que realmente hay un perjuicio en la unidad familiar respecto al rol que las mujeres pasan a tener, desde esta economía doméstica, donde sí son un aporte a la producción de la vida, a este otro momento en que están precarizadas y consideradas como parias, ¿no? ¿Se puede decir que hay digamos, un perjuicio en ese sentido en el rol de la mujer en la economía agrícola? Te contesto al tiro, Robinson. A ver, mira, a mí me da a ver, ¿qué ocurría durante la reforma agraria? Lo que tú dices es válido para todas las mujeres campesinas, o sea, no hay mujer que no haya producido huevos, perejil, cilantro, lechuga, arveja, alfarería, tejido, sobre todo la indígena, ¿cierto? Aymara y mapuche, el tejido y lo que significa eso en términos de ingresos familiares es enorme. Apicultura, bueno, miles de cosas. Pero el problema es que nunca se les reconoció. Antes de la reforma agraria, con un discurso hiperprogresista, las mujeres eran dueñas de casa y eran población inactiva, pese a todo lo que tú dices. Y que hoy día se ha ido perdiendo, no porque las mujeres, todas las campesinas, se hayan precarizado, sino porque el campesinado vivió y vive una crisis brutal, ¿cierto? En el cuadrito, por eso yo decía que el primer cuadrito a mí me interesa mucho, de cómo bajó la producción de legumbres. Eso es una expresión de la crisis campesina, ¿no? Y la sustitución de esa producción campesina familiar por las importaciones de lentejas y poroto. Entonces, aquí tenemos dos elementos, una devaluación del trabajo de las mujeres antes, en nuestra historia, pese al aporte enorme en la economía doméstica, ¿cierto?, en la producción doméstica, una devaluación, descampesinización, proletarización, pérdida de tierras campesinas. No nos olvidemos que en la reforma agraria de los 70.000 asentados quedaron como 30.000, les quitaron la tierra a unos pocos, y más encima, ¿cierto? Si tú ves en el valle de la Ligua Petorca, lo que ocurre con esos campesinos es dramático. Es decir, les robaron todo el agua y no existen, ya no existen. Entonces, toda esta pérdida o no pérdida de la mujer, yo creo que hay que verla en relación a lo que ocurre con la unidad campesina, ¿no?, que ha vivido un cambio tan o más importante que los cambios que se acusan en el caso de las mujeres. Entonces, cuando uno ve esta precarización del trabajo en las temporeras, yo creo que no se puede comparar una y otra cosa, sino que las dos cosas están concatenadas, porque así como existió el sistema latifundio-minifundio en el pasado, en los tiempos de la hacienda, hoy día también existe una funcionalidad, creo yo, de la gran empresa, por ejemplo, Hortifruti en vuestras tierras, ¿no? Hortifruti, cadena de arándanos, qué sé yo. ¿Cómo funciona esta empresa que tiene tierras en Perú, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos y en México?
y hasta en China. Funciona extendiendo su producción a lo largo de 5 regiones del país y usando las economías campesinas mapuche para nutrir de mano de obra femenina, de viejos y de jóvenes a esta cadena alimentaria. Pero ¿quiénes son esas mujeres? Son campesinas, como tú las describías, que producían, qué sé yo, viene alimenticio, qué sé yo. Son gente que ha ido pasando, que ha perdido, ha cambiado su tenencia de la tierra desde 10 hectáreas a 2 hectáreas. Entonces no puede vivir si no se proletariza la fuerza de trabajo de los hijos, las mujeres, los viejos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que son fenómenos concatenados que van produciendo este cambio en el lugar y el papel de las mujeres en la economía agraria y en los sectores rurales. No sé si te contesto a la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Justamente esa es la idea de profundizar en ese tema. Muchas gracias, Jimena. Super, muchas gracias. Todavía tenemos tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar su mano o escribir también aquí en el chat. Carla Marchant levantó su mano. Adelante, Carla. Gracias, Yerko. Bueno, muchas gracias, Jimena, por su presentación. Es un agrado para nosotros poder escucharla. Yo soy geógrafa también y me parece muy interesante la manera en que se presentan los temas de la mujer en el ámbito también de la geografía rural, que es un tema muy marginalizado en los estudios de nuestra disciplina. Y en ese sentido me gustaría, están los estudiantes de la asignatura también escuchando la charla, y me gustaría si usted pudiera contar también un poco más sobre su experiencia de incorporar estas temáticas y la dimensión espacial, y referirse un poco también al concepto que me pareció muy interesante, esto de los territorios circulatorios. Me parece que para el caso de la precarización de las mujeres en el mundo rural, esta movilidad siempre se ha visto como una desventaja mayoritariamente, porque tienen que hacer muchas cosas y la multifuncionalidad del mundo de la agricultura familiar se ha visto como una ventaja, pero a mí me parece también que es una situación que confina mucho y nos exige mucho y les exige mucho también a las mujeres rurales. Entonces, en ese sentido, escuchar su opinión sobre eso se lo agradecería. A ver, son temas complejos estos porque si tú te sitúas en una propiedad campesina mestiza, chilena o mapuche o aymara, la subordinación de las mujeres es brutal. Yo hice un trabajito por ahí que se llama La violencia a las mujeres, o no sé cuánto, en el medio rural, porque aquí se hablaba de la violencia a las mujeres de las puras ciudades, ¿no? Y me encontré con datos, usé los datos de Carabineros, del Ministerio del Interior, viendo los tipos de violencia intrafamiliar que había en los hogares en el Maule y en el Biobío, ¿ya? En 2 regiones. Y en los sectores rurales la violencia es brutal. Y esta idea rusoniana que de repente tenemos del buen salvaje poco menos y el campesinado bucólico y qué sé yo creo que hay que revisarla un poco, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, esto tiene matices, esto tiene diferenciaciones enormes entre una generación y otra. La gente joven no es igual a los más viejos y todo lo que sigue, pero esta situación de confinamiento de las mujeres en las economías campesinas tiene cosas positivas y cosas negativas, creo yo. Ahora, el trabajo precario son condiciones draconianas, de acuerdo, pero de alguna manera esta precarización y esta usura de los cuerpos que se produce en el trabajo precario de las temporeras, ¿cierto? Porque están, o sea, es brutal estar de sol a sol, desplazarse de valle en valle, toda la historia, pero hay elementos de libertad que son interesantes de descubrir. Mira, yo está por salir un libro de ahí de la academia, de mi universidad, que se llama De la dominación hacendal a la emancipación precaria.
y puse como 15 relatos de inquilinas de fondo, de antes, y de temporeras del norte del país, de distintos valles. Y hay una correlación, si pudiéramos decir, del sacrificio que tienen que hacer las mujeres para trabajar en esta agricultura globalizada, pero de algún grado de conquista de libertad, ¿no? Y discursos que se van construyendo en 30 años, porque esto, el trabajo de las mujeres primero era el discurso de la necesidad económica, después el discurso de la autonomía, después el discurso de la libertad, y por último tú puedes encontrar temporeras que digan, pero a mí no me pega nadie. ¿Mm? Entonces es complicada esta cosa. Yo creo que todos estos aspectos que están vinculados a las subjetividades, a las características del campo, de las economías campesinas, yo siempre, a mí un autor que me ha entregado muchas de las cosas que sé es Bourdieu, por ejemplo. Hay un libro que se llama El baile de los solteros, o todos los trabajos de él en Argelia, que te dan a conocer todas estas diferencias de género, ¿cierto?, que hay en el mundo rural y en el mundo campesino, que generalmente los campesinistas, porque antes habían los campesinistas y los proletaristas, encontraban un mundo bucólico, ¿cierto?, plagado de buenos campesinos que producían de todo, y las mujeres que tenían florcitas y qué sé yo, y vaquitas y pollitos. Pero yo creo que tenemos que profundizar mucho más en un análisis mucho más al callo, digamos, del papel de hombres y mujeres, tanto en las economías modernas asalariadas como en las economías campesinas. Cuando hice el trabajo de la violencia intrafamiliar, me encontré con los mayores índices de violencia en la comuna de Tirúa. Entonces, cada hallazgo que tú vas encontrando, yo creo, como geógrafa o como desde la historia o desde la sociología o la antropología, cada hallazgo que te vas encontrando te va invitando a profundizar más, a preguntar más, a hacerte más preguntas y más preguntas, sin necesariamente categorizar una u otra realidad como buena o mala, como mejor o peor, ¿no? Son cuestiones más complejas, creo yo. No sé si te contesto. Ahora, con respecto a lo que tú dices, la poca importancia que le dan en geografía a los estudios rurales, yo creo que con Fabián podemos compartir la idea de que la poca importancia que le dan en todas las disciplinas a los estudios rurales en un país que se ha reprimarizado y que tiene los capitales metidos en el sector rural, ya sea en las forestales, en la agroindustria, en la ganadería. Entonces es un sinsentido que las ciencias sociales abandonen, ¿cierto?, el medio rural, cuando el capital está cada día más en el medio rural, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver qué pasa después de la pandemia, ¿no? Si vamos a volver a un sistema de protección y de producción doméstica, no tenemos idea de eso, no podemos adivinar. Pero yo creo que es un mal que atañe a todas las ciencias sociales, el abandono de los estudios rurales. O sea, yo me acuerdo, ponte tú, de lo que conocimos nosotros de los estudios que fundamentaron en buena medida la reforma agraria. Un Borde y Góngora, un Barahona, un Roberto Santana, todos esos estudios eran estudios, pero los clásicos, digamos, de la historiografía y de la sociología y de la geografía rural, que eran estudios, pero muy importantes, que sirvieron a muchas generaciones y a las políticas públicas, fundamentalmente a la reforma agraria, ¿no? Pero hoy día eso somos re pocos los que estamos en estos temas, ¿no? Y bueno, como el país es tan moderno, tan urbano, tan blanco y tan exitoso y tan tigre de la galaxia, ahora estamos descubriendo que no somos ni así, ni así, ni así, pero bueno, vendrán otros tiempos. Muchas gracias. Super. Muchas gracias. Ahora sí el profesor Fabián Almonacid pidió la palabra. Sí. Bueno, gracias Jimena por la presentación. Hay varias cosas que tomé nota aquí que me gustaron mucho fuera de la emancipación precaria. Bueno, a mí lo de las cadenas globales de valor, que yo la
las estudié también, pero Sí. esta cuestión que no solamente el trabajo está feminizado a nivel de productivo, sino que también a nivel de toda la cadena, me parece súper interesante. No recuerdo prácticamente muchos trabajos sobre eso, pero interesantísimo. Bueno, tú citabas a Stephanie Barrientos ahí, claro. Eh, pero eso es una idea interesante. Pero no quería preguntar de eso, digamos, fuera de valorar mucho los comentarios. Quería preguntarte, a propósito de lo que decía Carla recién, tú haces referencia a un nuevo libro que vas a publicar con testimonios de mujeres campesinas o mujeres trabajadoras temporeras. Y yo quisiera que comparara cómo ha cambiado esa mujer de los años 80 ahora respecto a una cosa. Hubo un texto que no recuerdo cuál, donde tú mencionabas que en los años 80 ustedes pusieron en contacto a mujeres aymaras, con mujeres mapuches, con mujeres de alfareras de la zona central, y las mujeres compartían experiencias, y las aymaras muy sabias le enseñaban a las de la zona central que la mujer que tenía ganado no necesitaba hombre. Me Claro. pareció muy buena la afirmación porque ellas tenían claro cómo se lograba la autonomía con el trabajo, vuelvo a decir, y en el caso de las alfareras de Pomaire, de Quinchamalí, bueno, era el oficio de artesana la que le daba la autonomía para resistir la descomposición del mundo campesino. Y ahora, ¿cuál es el ganado? ¿Cuál es el oficio, digamos? ¿Qué es lo que reemplaza a esa mujer que en los años 80 podía resistir? ¿Cómo están resistiendo hoy día las mujeres? Mira, Eh, eso. qué memoria que tienes tú, la que dijo, eso teniendo ganado no se necesita marido, que lo he escuchado de las aymaras, se llamaba Leontina Leighton y era una inquilina de un fondo acá cerca de Santiago. Mira, yo creo que lo que reemplaza eso es el salario, que aun cuando sea precario, que aun con las condiciones que tiene de sacrificiales, digamos, de mucho dolor para las mujeres, porque es refregado migrar, por ejemplo, del Valle de Copiapó al del Huasco, al de Aconcagua, y dejar a los chiquillos botados en manos de la hija mayor, ¿no? O sea, son cuestiones muy, son situaciones de vida, más que el salario precario y el trabajo precario, son vidas precarias, como diría la Judith Butler, ¿no? Pero el salario y la autonomía de ese salario, por lo menos en los testimonios que yo coloqué en este libro que ya va a salir, es el corazón que tienen estas mujeres para pararse en la vida y decir, yo me las gano, yo alimento a mis cabros chicos y no necesito un hombre que me venga a pegar, que me venga a maltratar o qué sé yo. Sabiendo que no todos los hombres son violentos, ni pegadores, ni maltratadores y todo lo que sigue, ¿no? Bueno, nos vamos a poner fundamentalistas en este aspecto, pero de alguna manera las mujeres se atan a ese salario, se apropian de ese salario como una conquista que les da libertad. ¿Mm? A unos costos horribles, horribles. Pero es eso, es decir, no es el ánfora de Quinchamalí o de Pilén o de Pomaire, no es la facultad de producir un ceramio, no es la facultad de tener ganado, ¿cierto? Sino que es el salario hoy día, yo creo, con condiciones que son muy adversas, que no tienen nada que ver con las economías aymaras de auquénidos al interior de Tarapacá, ni tienen nada que ver con el pueblito de Pomaire ni de Pilén, tienen que ver con un dislocamiento de la vida, un cambio demográfico, una modificación a nivel familiar, modificaciones de los patrones de asentamiento de la población, o sea, un dislocamiento de la vida que te va a hacer tambalear todos los pilares de esa vida, de esa mujer aymara con ganado o de esa mujer alfarera con su propio oficio, ¿cierto? Pero la vida, yo creo, se ha hecho cada día más difícil y eso se revela en... Bueno, cuando leas esos testimonios, ahí conversamos de nuevo, a ver qué... yo creo que el salario es el elemento que les proporciona esa libertad que existía entre los aymara y qué sé yo. Ahora hay que ver las diferencias culturales también, ¿ah? Por ejemplo, los aymara
son como los fenicios de América Latina. ¿Ah? El dinero, y yo me acuerdo de un estudio que se hizo en el CEDEM sobre las becas indígenas. Y los aymaras estudiaban contabilidad, ingeniería informática, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Los mapuches estudiaban profesor de historia, profesor de castellano, abogado. O sea, la concepción, la cultura de aymaras y mapuches es completamente distinta, y los aymaras son re buenos para el negocio. Y las mujeres aymaras controlan el ganado auquénido, y los aymaras controlan toda la producción de carne de llama en el altiplano y la producción de ajo. O sea, son comerciantes. Cuando, en el Tahuantinsuyo los quechuas tenían el poder político y los aymaras el poder económico. Y eso existe todavía. Entonces, pero de ahí hablamos a cuando veamos estas historias de las temporeras, digamos, ¿eh? Que tampoco son, a mí me llama la atención con la desindicalización que hay en el país, con la dificultad que tienen las temporeras y temporeros a organizarse sindicalmente, la capacidad que tienen las mujeres para peleársela en los lugares de trabajo. O sea, hacen paros así en el día, exigen que les paguen más por caja, cosa que yo vi más en Atacama que en lo poco que conozco de los arándanos en el sur. Había como mayor conformismo en los arándanos, en los trabajadores de los arándanos, comparándolas con las de Atacama. Por ahí yo te contestaría, Fabián, sin tener nada terriblemente claro tampoco. Por ahí va la cosa. Súper, muchas gracias, profesora. Bueno, para finalizar también en función del tiempo, voy a dar lectura a dos comentarios, preguntas que aparecieron a través de redes sociales y del chat de esta presentación. Benjamín Núñez dice, agradecer la presentación de la profesora, justamente soy de la región de Maule, en zona rural, y quisiera preguntarle acerca de cómo se podrían establecer derechos laborales centrados en el trabajo rural y campesino de la mujer. Y por otro lado, también Cabrevis desde Facebook nos dice si podría referirse al rol que cumple o debiera tener el feminismo comunitario con respecto a las mujeres campesinas precarizadas. A ver, derechos laborales, pucha, desde el plan laboral de Piñera en 1979 poco se ha hecho con el Código Laboral. Y lo que se ha hecho nunca ha tocado la condición del trabajo agrícola temporal. Los temporeros no tienen derecho a negociación colectiva y se pueden organizar en sindicatos transitorios y eventuales que sirven para exactamente nada, ¿ya? Entonces, ¿cómo avanzar en derechos? Bueno, organizándose, yo creo. ¿Cómo lograron los derechos la clase obrera en el salitre, en las ciudades durante el siglo XX? Con organización, con protesta, con resistencia, y hoy día eso se ve poco porque las condiciones, ¿cierto? O sea, en el Valle Copiapó, si una mujer se trata de organizar, o un hombre, la ponen en las computadoras y no la contrata nadie. Así de fregada es la cosa, ¿cierto? Pero bueno, y con relación a la otra pregunta que tiene que ver con la primera, el papel del feminismo comunitario, yo trabajo bastante cerca de la ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que se creó en el 98, y esto es una experiencia interesante porque estas mujeres, sobre todo las líderes, vienen de los departamentos femeninos de las grandes confederaciones que se constituyen durante la reforma agraria. La Ranquil, la Nehuen, la Libertad, la otra. Entonces un día se aburrieron estas mujeres de la pata encima de los compañeros hombres y fueron a la cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing, y se conectaron con otras mujeres de África, de Asia, de América Latina y qué sé yo, y en el 98 se fueron de la confederación y crearon ANAMURI, con otras mujeres, con 56 mujeres más. Entonces, ellas se reclaman del feminismo popular, ¿ya? Y el feminismo comunitario y qué sé yo. Y
Y la característica que tiene esta organización tiene mucho que ver con lo que habla Boaventura dos Santos en algunos textos, que es la globalización por abajo, ¿no? Y cómo estas nuevas organizaciones de mujeres rurales están vinculadas a la CLOC y a la vía campesina a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y tienen insumos los discursos y las narrativas de organizaciones que son mucho más allá que organizaciones nacionales, ¿no? Y este feminismo popular y comunitario está muy desarrollado, por ejemplo, en Ecuador. Y las escuelas de formación de las mujeres de Anamuri tienen que ver con salida de mujeres chilenas de Vallenar o de no sé dónde, o del Maule o de Curicó, a estas escuelas con los trabajadores sin tierra de Brasil. Entonces aquí hay un fenómeno interesante que es novedoso, y en este sentido creo que el concepto de globalización por abajo no es solo de Buenaventura dos Santos, es de Javier Gorostiaga antes, de un jesuita que trabajaba en Costa Rica, ¿de acuerdo? Este concepto es interesante para interpretar los intentos de organización que hay actualmente, ya sea a nivel de mujeres, con el feminismo popular y comunitario, y en otro campo a nivel indígena, ¿no? Porque me acuerdo de un artículo que escribió Bengoa que se llama 20 rurales en el 2003, creo. Entonces, ahí habla de cómo el movimiento campesino fue desplazado por el movimiento indígena y el movimiento de mujeres en América Latina, y toda la irrupción y la emergencia del campesinado como movimiento social durante las reformas agrarias fue desplazado, ¿cierto?, por esta emergencia indígena y femenina, y con un discurso. Hoy día Anamuri tiene el discurso de lo que decía esta persona sobre el feminismo comunitario y popular, como vecinas capturan el ideario del movimiento feminista y lo adecúan a sus propias realidades y necesidades. Y en el Anamuri, cada 25 de noviembre se hace un acto de denuncia de violencia de las mujeres en el trabajo. Entonces, el feminismo de noviembre para denunciar la violencia doméstica y sexual, ¿cierto? Pero las Anamuri retoman esto, lo retratan y lo colocan a nivel de la violencia en el trabajo. Entonces yo creo que aquí hay vasos comunicantes entre movimiento feminista urbano, movimiento feminista popular. Esto no sino que a nivel internacional. No nos olvidemos, por ejemplo, en Chiapas, en los caracoles en Chiapas, cómo emergen voces indígenas hablando de feminismo comunitario y feminismo popular también. O sea, yo creo que esta globalización de las uvas y los arándanos, de repente la vemos a nivel de organizaciones sociales, y es bien interesante lo que está produciéndose también ahí. Súper, muchas gracias, profesora. Antes de finalizar, solamente hacer mención a algunos comentarios. La profesora Marcela Vargas dice que también sería interesante, ya no por tiempo no alcanza a preguntar, pero comenta sobre la necesidad de estudiar la economía campesina del minifundio y las campesinas fuera de la hacienda, cuando sostienen y gestan la vida en el ámbito de la producción y la reproducción, sobre todo a partir del caso de las mujeres rurales trabajadoras chilotas, en torno a la autosubsistencia y también pequeñas propietarias. Dice que agradece la instancia y también envía salud a todas y a todos. Y también la profesora María Angélica Illana agradece la excelente presentación, para que queden esos comentarios también ahí. Ya, pues, ahora me toca a mí. Oye, yo feliz de estar con ustedes, de intercambiar ideas, y ojalá que estos intercambios sean más frecuentes, porque pucha, uno conoce una parte del país nomás y se vincula siempre está como encerrado en su propia cueva, digamos, en su propia universidad, en su propio, y es muy productivo que por lo menos la pandemia sirva para comunicarnos más entre nosotros. Y muchas gracias a ustedes.
No, muchas gracias a usted, profesora, a quienes también nos acompañaron a través de esta transmisión. Recuerden que estamos en la inauguración del año académico de Historia y Ciencias Sociales, una actividad organizada en conjunto por la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Historia y Ciencias Sociales y los programas del Magíster en Historia del Tiempo Presente y Magíster en Desarrollo Rural. Agradecemos, profesora, la presentación y creo que también tiene un profundo afán para la formación de nuestros estudiantes, tanto de pregrado y posgrado, porque ciertamente también da cuenta del necesario diálogo entre distintas disciplinas. Y efectivamente hay trabajos tan amplios que esta especie de pequeños cuadros para visualizar la historia no son suficientes, y por tanto los diálogos entre geografía, estudios territoriales, historia, arqueología también que usted señaló en algún momento son urgentes también para comprender la complejidad de la actualidad y ciertamente también ver qué va a pasar con todos estos fenómenos en estos tiempos de pandemia, sobre todo en torno al trabajo rural que requiere desplazamiento, migración, entonces por tanto hay que ver, creo que va a pasar en ese contexto. Así que en nombre de quien organizamos la actividad le agradecemos, le podemos otorgar al menos por este medio un aplauso virtual con las manitos que se estaban levantando también ahí. Así que varios colegas agradecen y recordamos que esta actividad fue transmitida también en la página de la Facultad de Filosofía y Humanidad y va a estar disponible para que la puedan visitar nuevamente. Así que esperamos, profesora Valdés, poder contar con usted tanto en la virtualidad y esperamos en la presencialidad para poder seguir compartiendo trabajo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.